Viernes, 30 de mayo de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 203-0444. Tipo, aislada. Acto de imposible reparación para efectos del amparo. Tiene ese carácter la resolución que revoca la sentencia definitiva y ordena reponer el procedimiento, cuando la parte quejosa es una persona de muy avanzada edad. Hechos. En la sentencia definitiva de un juicio reivindicatorio se declaró que la parte actora, persona adulta mayor, era la propietaria del bien controvertido y, por ende, se condenó a la demandada a desocuparlo. El Tribunal de Alzada revocó la sentencia definitiva y ordenó reponer el procedimiento a fin de que se llamara a una persona como litisconsorte pasiva necesaria. La parte actora promovió amparo indirecto. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional para que no se llamara a juicio a dicha persona, al no actualizarse la figura referida. En el recurso de revisión se analizó si la resolución reclamada constituye un acto de imposible reparación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si bien la resolución que revoca la sentencia definitiva y ordena que se reponga el procedimiento es un acto de naturaleza procesal. Cuando la parte quejosa es una persona de muy avanzada edad, esa resolución sí produce una afectación de imposible reparación a sus derechos sustantivos y, por ende, procede el juicio de amparo. Al satisfacerse la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Justificación. La avanzada edad de la parte quejosa actualiza el riesgo de que ante la reposición del procedimiento en el juicio no logre llegar a su conclusión. Obligarla a defender nuevamente su derecho, dada su avanzada edad, implica una afectación material a su derecho sustantivo a la tutela jurisdiccional, pues ello retrasaría la decisión judicial respecto al derecho que aduce tener, por ende, su ejecución. En ese supuesto debe otorgarse especial preponderancia a que la parte quejosa sea una persona de muy avanzada edad, pues ese factor justifica plenamente que el asunto se analice con base en esa situación de vulnerabilidad. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 10. Registro digital, 203-0445. Tipo, aislada. Amparo directo. Las decisiones de la autoridad responsable al recibir la demanda, proveer lo conducente a la suspensión del acto reclamado y enviarla al Tribunal Colegiado de Circuito, no vinculan a este último. Hechos. La autoridad responsable recibió una demanda de amparo directo y, entre otras cuestiones, procedió a tratar de emplazar a la parte tercera interesada. Al no localizar su domicilio, determinó que el emplazamiento se realizaría mediante edictos de forma gratuita para el quejoso, ya que el costo sería a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, y remitió la demanda al Tribunal Federal. Al radicarse la demanda de amparo en el Tribunal Colegiado de Circuito, su presidencia ordenó la investigación del domicilio de la parte tercera interesada y apercibió a la parte quejosa que, de no localizarlo, el emplazamiento se llevaría a cabo mediante edictos a su costa. Se interpuso recurso de reclamación al considerar que dicha determinación se contrapone a lo determinado por la autoridad responsable respecto del emplazamiento por edictos de forma gratuita para el quejoso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las decisiones que tome la autoridad responsable al recibir la demanda de amparo, proveer lo conducente a la suspensión del acto reclamado y remitirla al tribunal colegiado de circuito, no vinculan a este último órgano jurisdiccional. Justificación. La autoridad responsable actúa como auxiliar de la autoridad federal y esa intervención cesa cuando se admite el juicio de amparo por el tribunal colegiado de circuito, por lo que es este último quien debe resolver todo lo conducente a su trámite. Conforme a los artículos 107, fracciones 3, inciso A y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 34 de la Ley de Amparo, es el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver el juicio de amparo directo. Por ello, las decisiones de la autoridad responsable en auxilio de la justicia federal al recibir la demanda de amparo, proveer lo conducente a la suspensión del acto reclamado y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito, las emite con base en la jurisdicción que se le delega en términos de los artículos 107, fracción B, de la Constitución Federal, y 176 a 178 de la Ley de Amparo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 10. Registro digital, 203
0447. Tipo, aislada. Autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No tiene ese carácter la persona titular de alguna delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, IFDP. Hechos: una persona promovió amparo indirecto y señaló como autoridad responsable a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, IFDP, en el estado de Oaxaca. El juzgado de distrito desechó de plano la demanda al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con el diverso quinto, fracción 2, de la Ley de Amparo. Estimó que dicha persona no tiene las características propias de una autoridad para efectos del amparo. La quejosa interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona titular de alguna delegación del IFDP no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Los actos que emiten las personas titulares de las delegaciones del IFDP no están dotados de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. Del artículo 18 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública se advierte que la toma de sus decisiones está supeditada a lo que determine la Dirección General o sus unidades adscritas, por lo que requieren de su autorización para ejecutar sus actos. Además, dichas personas titulares de las delegaciones no se encuentran exentas de acudir ante los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas de los actos que emiten en el ejercicio de sus atribuciones. Si bien tienen a cargo funciones relacionadas con la prestación de los servicios de defensoría pública en asuntos del Fuero Federal, las cuales se encuentran establecidas legalmente y no requieren de la voluntad del afectado para su realización, lo cierto es que dichas atribuciones las efectúan dentro del marco legal que les impone la Dirección General. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 4 de 10. Registro Digital, 203-0449. Tipo, aislada. Competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño, en el que reclama la falta de emplazamiento y todo lo actuado en un juicio civil, incluida la sentencia de segunda instancia. Corresponde a un tribunal colegiado de apelación distinto del señalado como responsable, no a un juez de distrito, cuando se aduce que el quejoso debió ser parte en el juicio. Por actualizarse un litisconsorcio pasivo necesario. Hechos: en una demanda de amparo indirecto, el quejoso reclamó la falta de emplazamiento a juicio y todo lo actuado en el mismo, incluida la sentencia de segunda instancia. No bajo el argumento de tener nominalmente la calidad de parte en el juicio y pese a ello no haber sido emplazado, sino por considerar que debió ser demandado, en virtud de configurarse un litisconsorcio pasivo necesario. Sin que el tribunal colegiado de apelación, señalado como autoridad responsable, advirtiera esa situación. El juez de distrito ante quien se presentó la demanda se declaró incompetente apoyado en que son los tribunales colegiados de apelación los que conocen de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Por su parte, el tribunal colegiado de apelación rechazó la competencia sosteniendo que aun siendo el acto reclamado destacado la falta de emplazamiento a juicio y todas las actuaciones que de éste derivaban, incluso la sentencia de segunda instancia, los tribunales colegiados de apelación solo conocían de actos de otros tribunales que no fuesen sentencias definitivas. Por lo que la competencia para demandar la constitucionalidad del acto de segunda instancia recaía en un tribunal colegiado de circuito en materia civil. Criterio jurídico. La competencia para conocer de un juicio de amparo indirecto en el que un tercero extraño reclama la falta de emplazamiento y todo lo actuado en un juicio civil, incluida la sentencia de segunda instancia, corresponde a un tribunal colegiado de apelación distinto al señalado como responsable, no a un juez de distrito. Si en la demanda aduce el quejoso que debió ser llamado como demandado, por actualizarse un litisconsorcio pasivo necesario. Justificación. Si en una demanda de amparo el quejoso, tercero extraño al juicio respectivo, aduce no tener la calidad de demandado en sentido nominal, sino que afirma que debió ser demandado y emplazado al juicio, derivado de la actualización de un litisconsorcio pasivo necesario, y que la autoridad en la segunda instancia debió advertir esa situación y ordenar la reposición del procedimiento, en tales circunstancias, como la ilegalidad de los actos reclamados se hace depender de la citada condición, esto es,
de la actualización de dicha figura jurídica cuya omisión se atribuye al tribunal colegiado de apelación señalado como responsable, es entonces la constitucionalidad de su actuación. No así la del juez de primera instancia, cuyo fallo quedó sustituido por el del tribunal de segundo grado, la que constituye la materia del amparo. Lo que implica que la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto corresponde a otro tribunal colegiado de apelación, acorde con las reglas previstas en los artículos 35, párrafo primero y 36 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que no sería adecuada la vía de amparo directo, que solo procede cuando son las partes litigantes quienes la promueven, al ser las únicas que podrían haber agotado previamente los recursos ordinarios respectivos, no así los terceros extraños. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 10. Registro Digital. 203-0450. Tipo, aislada. Control judicial sobre la omisión del Ministerio Público de pronunciarse respecto de la devolución de un bien asegurado. Contra tal resolución procede el juicio de amparo, sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno. Hechos. Una persona víctima de delito solicitó al Ministerio Público la devolución de su vehículo asegurado en la carpeta de investigación. Ante la omisión de respuesta instó el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control, sin abrir debate, resolvió que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud de devolución del vehículo. Contra la resolución del recurso de revocación que confirmó esa determinación promovió amparo indirecto. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al estimar actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo. Porque el quejoso no agotó el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción 17, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra lo resuelto en la audiencia de control judicial instado contra la omisión del Ministerio Público de pronunciarse respecto de la devolución de un bien asegurado, procede el juicio de amparo sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno. Justificación. El artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la procedencia de la medida provisional consistente en la restitución de bienes, objetos, instrumentos o productos del delito. Reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo y la naturaleza del hecho investigado lo permita. El artículo 467, fracción 17, del mismo código prevé que procede el recurso de apelación contra las medidas que ordenan la restitución de bienes objeto del delito. El artículo 258, párrafo segundo, del propio código dispone que contra lo resuelto en una audiencia de control judicial no procede recurso alguno, salvo que se trate de una resolución sobre el no ejercicio de la acción penal. Si la víctima del delito, ante la omisión o dilación del Ministerio Público de pronunciarse en relación con su petición de devolución de un bien asegurado en la carpeta de investigación, insta el control judicial establecido en el artículo 258 referido, contra lo que ahí se determine no procede recurso alguno, con independencia de que lo pretendido por la víctima en el fondo pudiera implicar la restitución de las cosas al estado que tenían antes. Esto, porque en atención al principio de especialidad normativa, para la procedencia del recurso ordinario debe atenderse lo previsto en la ley, en el caso que contra lo resuelto en un control judicial no procede recurso alguno, salvo que la resolución verse sobre el no ejercicio de la acción penal. Máxime si se considera que la exposición de motivos que generó la adición de la fracción 17 al artículo 467 indicado señala que tal inclusión busca dar certeza a las víctimas del delito sobre qué recurso procede para impugnar lo resuelto en relación con la medida provisional a que se refiere el artículo 111 citado, la cual atiende a la restitución de las cosas al Estado que guardaban antes del delito. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 7 de 10. Registro Digital. 203-0455. Tipo, aislada. Juicio de amparo. Su naturaleza como mecanismo extraordinario de defensa. Hechos. En un juicio reivindicatorio se dictó sentencia definitiva que declaró que la parte actora es propietaria del inmueble controvertido y condenó a la parte demandada a desocuparlo.
El Tribunal de Alzada revocó la sentencia definitiva y ordenó reponer el procedimiento a fin de que se llamara a una persona como litisconsorte pasiva necesaria. Contra esa resolución la parte actora promovió amparo indirecto. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional. En el recurso de revisión se analizó si la resolución reclamada es un acto de imposible reparación, dada la avanzada edad del quejoso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juicio de amparo, por su naturaleza, constituye un medio extraordinario de defensa, pues sus principios, tramitación, vías de sustanciación y reglas de procedencia no se encuentran regulados por ordenamientos procesales que rigen a los juicios civiles y mercantiles, sino por los artículos 103 y 107 constitucionales y su ley reglamentaria. Justificación. La jurisdicción para conocer y resolver el juicio de amparo es constitucional, mientras que los recursos y medios ordinarios de defensa tienen una jurisdicción legal emanada de la legislación procesal común local o federal. Conforme al principio de prosecución judicial, el amparo es un juicio, pues es una acción de fuente constitucional que se ejerce a través de la presentación de una demanda, de la cual debe conocer un tribunal judicial en un procedimiento en el que se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento. En el amparo contra actos jurisdiccionales, por regla general, la sentencia que concede la protección constitucional constituye un verdadero acto de privación en perjuicio de la parte tercera interesada, pues con ello anula o priva de sus efectos un acto de autoridad que le beneficia. Además, el juicio de amparo también constituye un recurso en términos del artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues es un mecanismo a través del cual la autoridad judicial de amparo puede examinar la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, acto u omisión de la autoridad que la parte quejosa estime violatoria de sus derechos fundamentales, y de resultar fundados los conceptos de violación, el amparo se instituye en un mecanismo eficaz para restituirle en el goce de los derechos que se le hubieren violado. Por ello, el juicio de amparo puede catalogarse, en forma genérica, como un medio extraordinario de defensa. Al ser distinta su jurisdicción de la que rige en los juicios del orden común locales y federales, es lo que explica que al determinar la autoridad judicial de amparo que el acto reclamado infringe los derechos fundamentales de la persona quejosa consagrados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, decrete la insubsistencia del referido acto y, de ser el caso, ordene a la autoridad responsable que emita otro en el que purgue la violación que hizo procedente la protección constitucional, sea que conceda a la autoridad responsable ejercer a plenitud la jurisdicción que le corresponde, o le dé lineamientos precisos que la constriñan a obrar en determinado sentido. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 10. Registro Digital, 203-0460. Tipo, aislada. Recurso de reclamación. Su procedencia está condicionada a que la resolución recurrida le cause agravio a la parte recurrente. Hechos, en un recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó un acuerdo en el que tuvo a la parte tercera interesada informando que otro tribunal conocía de diversos asuntos relacionados con el recurso de origen, de lo cual se tomó conocimiento y ordenó la devolución de la copia certificada exhibida, previa certificación que se agregara al expediente de revisión. Contra esa resolución la parte tercera interesada interpuso recurso de reclamación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para la procedencia del recurso de reclamación es requisito indispensable que la resolución recurrida cause perjuicio o afectación en los derechos de la parte recurrente. Justificación. El requisito indispensable para la procedencia de cualquier recurso radica en que la resolución recurrida o actuación impugnada cause perjuicio a la parte recurrente, lo cual se produce cuando dicha resolución defina determinada situación jurídica y, por virtud de ello, se vede o restringe el ejercicio de algún derecho a la parte recurrente. El eventual agravio que una resolución jurisdiccional cause a la parte recurrente es lo que le da la legitimación activa en la causa para poder interponer un recurso y pedir su revocación o modificación. Aun cuando alguna de las partes pudiera no estar de acuerdo con la resolución de un procedimiento jurisdiccional y ésta pueda ser impugnada a través de algún recurso, este será improcedente si la parte recurrente no resiente agravio en sus derechos por virtud de esa resolución. El juicio de amparo se rige, entre otros principios, por el de instancia de parte agraviada conforme a los artículos 103, fracción y 107,
fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y quinto, fracción de la Ley de Amparo. Ese principio rige también para la procedencia del recurso de reclamación, lo cual se evidencia del examen lógico y correlacionado de los artículos 104 y 106 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales dicho recurso procede contra los acuerdos de trámite dictados por la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por las personas titulares de la presidencia de los tribunales colegiados de circuito. De resultar fundado el recurso, el tribunal dejará insubsistente la resolución recurrida y deberá emitir la que corresponda. Si dentro de las formalidades que regulan la interposición del recurso de reclamación se encuentra la relativa a expresar agravios, ello evidencia que a través de estos últimos la parte recurrente tratará de evidenciar las causas por las que estima le causa perjuicio la resolución recurrida. Si el objeto perseguido a través de la interposición de un medio de impugnación es modificar o revocar la decisión adoptada al considerar que causa un perjuicio, buscando que a través de un nuevo análisis se tome una determinación distinta que beneficie a la solicitante, ello no podría alcanzarse a través de la interposición del recurso de reclamación, si la resolución recurrida no genera perjuicio alguno en los derechos de la parte recurrente. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de 10. Registro Digital, 203-0459. Tipo, aislada. Recurso de reconsideración en el juicio laboral. No es necesario interponerlo antes de promover el amparo indirecto contra la omisión de señalar fecha para la audiencia preliminar, siempre y cuando se actualice una dilación procesal en términos de la jurisprudencia 2A/J 63/2022, 11ª. Hechos. La quejosa reclamó en amparo indirecto la omisión de señalar fecha para la audiencia preliminar en el juicio laboral. El juzgado de distrito desechó la demanda al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo, pues previamente debió agotar el recurso de reconsideración contenido en el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo indirecto contra la omisión de señalar fecha para celebrar la audiencia preliminar en el juicio laboral, sin que sea necesario agotar el recurso de reconsideración, siempre y cuando se actualice una dilación procesal en términos de la jurisprudencia 2A/J 63/2022. 11ª. Justificación. En el caso se actualiza una excepción al principio de definitividad, porque el indicado recurso de reconsideración no es un medio de defensa eficaz cuando se reclama la omisión de señalar fecha para la audiencia preliminar. Conforme al mencionado artículo 871, dicho medio de impugnación debe resolverse en la audiencia preliminar, esto es, en la audiencia respecto de la cual se solicita fecha para celebrarla. Lo anterior, siempre y cuando la omisión genere una dilación procesal en términos de la jurisprudencia 2A/J 63/2022, 11ª, de rubro. Amparo indirecto en materia laboral. Para que resulte procedente contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado del laudo, es necesario que el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2A/J 33/2019, décima, haya transcurrido a la fecha de la presentación de la demanda de amparo. 14º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 10 de 10. Registro Digital, 203-0461. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede contra la prohibición a las escuelas de educación superior de llevar a cabo la preparación, distribución y expendio de alimentos que no favorezcan a la salud. Hechos. En amparo indirecto, una institución de educación superior que brinda el servicio de restaurante y cafetería en sus instalaciones solicitó la suspensión provisional contra los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación, dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024.
El juzgado de distrito concedió la medida cautelar respecto a la prohibición de llevar a cabo la preparación, distribución y expendio de los alimentos que no favorezcan a la salud. Argumentó que el Estado debe permitir que los estudiantes realicen sus propias elecciones en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. La autoridad responsable interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional contra la prohibición a las instituciones de educación superior de preparar, distribuir y expender alimentos que no favorezcan a la salud, contenida en los referidos lineamientos. Justificación. Para conceder la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo se requiere que la solicite quien se siente invadido en su esfera de derechos y la existencia, aunque sea preliminar, del derecho que se defiende, como lo prevé en el artículo 131 de la Ley de Amparo que prohíbe modificar, restringir o constituir derechos y el artículo 147 que permite al órgano jurisdiccional restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, a partir del análisis del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Estos últimos aspectos ceden ante las decisiones de naturaleza individual de los estudiantes de instituciones de educación superior, como elegir sus alimentos o bebidas al ser mayores de edad, pues están tuteladas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, los contratos para operar el giro de cafeterías dentro de las instalaciones de dichas instituciones para ofrecer alimentos y bebidas conllevan tener por acreditado el interés suspensional conforme al señalado artículo 131, pues de ello se constata, aunque sea indiciariamente, que los actos reclamados agravian a las instituciones de educación superior. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.